¿Qué vicios tenemos hoy preparados? Una de las primeras novedades de Orbea para 2025, la nueva Orbea Rise. La Orbea Rise es la bicicleta eléctrica ligera de Orbea. Para la gama 2025, Orbea hace dos diferenciaciones. Los acabados SL, que vienen con 140 milímetros de recorrido delantero, 140 milímetros de recorrido trasero. El anclaje del amortiguador es de carbono y algún detalle más extra, como por ejemplo los discos que te vienen con 180 y las cubiertas que te vienen con 240. Por otro lado tenemos el acabado LT, Long Travel. ¿Esto qué quiere decir? Viene con horquilla delantera de 160 milímetros, amortiguador trasero 150 milímetros y con un tornillo excéntrico para modificar la geometría. También incluye algunos otros detalles como los discos de freno de 203 milímetros en vez de 180 que tiene bien en la SL, las cubiertas un poquito más anchas y los frenos, por supuesto, de 4 pistones para parar toda la velocidad a la hora de bajar. En el modelo M10 vamos a poder elegir entre el modelo SL y LT, mientras que el modelo M-Team solo se fabrica en versión LT y al contrario que la LTD, que solo se fabrica en versión SL. Para la nueva gama de 2025 vamos a tener dos baterías que puedes elegir en cualquiera de los modelos que hemos hablado. 420 vatios hora o 630 vatios hora, que seguro que será la elección de todos vosotros. Y es por una razón, y es que llevar una batería de una mayor capacidad siempre te da más seguridad en esas rutas que no te encuentras tan bien, que quieres utilizar un modo de asistencia mejor o simplemente que quieres ir más lejos, quieres hacer un viaje y quieres tener algo más de autonomía. Por supuesto, con cualquiera de las bicicletas hay un range extender, en este caso va a ser 200 vatios más de capacidad, que se conecta como siempre, se lleva en el portavidón y se conecta como siempre a la toma principal para darte ese extra si aún necesitas más. Para el que quiera una bicicleta más ligera, la batería de 420 vatios hora creo que restaba unos 900 gramos al peso total de la bicicleta, que también podréis elegir. En cuanto al display, Orbea presenta el display de Shimano, que es un display con luces muy sencillo, muy minimalista, pero nosotros siempre recomendamos tener un ciclocomputador compatible con los motores Shimano, donde te venga la capacidad de la batería, qué rango tienes en función del uso. Otra de las novedades que presenta Orbea en esta bicicleta es el motor. Había gente que parecía que los 60 newtons que tenía anteriormente no le parecían suficientes. Ahora podrás elegir entre dos configuraciones, 54 Nm o la Full Power 85 Nm. Eso sí, siempre con el firmware de Orbea RS. Dicho estas características principales, como podéis ver estéticamente la bicicleta también ha cambiado. Ya el modelo 2023 incluye el cableado por dentro de la dirección. En esta, como veis, se ha rediseñado la parte delantera también, dándole este codo que es muy identificativo de Orbea. Si caminamos hacia la parte trasera, sobre todo desde la vista lateral, vemos el refuerzo que presentaban ya las Orbea Ocam o las Orbea Rayón, pues ahora ya heredado en la Orbea Rise. ¿Qué es lo que proporciona este refuerzo? Pues un poco más de ligereza en el tubo diagonal y también no se pierde rigidez, que es muy importante en una bicicleta eléctrica donde se hace mucha fuerza y donde tienes que aguantar el peso de la batería. En este caso, como tenemos un modelo SL, viene con el anclaje del amortiguador de carbono. Destacar el nuevo protector de cadena para evitar los golpeteos, el ruido, que sea todo más fluido. Se me había olvidado comentar el flip con la multillave que incluyen, ya se incluía en el modelo de 2023, pero bueno, aquí se sigue incluyendo. Además viene con un imán que se sujeta perfectamente a la bicicleta para que no te dejes nunca la multi. Otro detalle, de esto sí, gama 2025, es el cierre trasero, el locker, que se puede sacar y es una llave del 6 para hacer algún pequeño ajuste que con el flip no puedas hacer. Otro detalle del cuadro que me gusta mucho es las protecciones. Viene protegida desde aquí con un vinilo transparente toda esta zona, por dentro de las vainas para protegerlas del barro y también por dentro de los tirantes. Me parece un detalle muy currado por parte de Orbea y que ya no vas a tener que proteger en la tienda, sino que ya te va a venir de serie con ello. En cuanto a la geometría, hay unos cambios muy ligeros. El tubo de sillín sigue estando a 77 grados, una posición muy adecuada para pedalear. El reach, el alcance de la bicicleta, es un poquito más larga para utilizar potencias más cortitas y que te den una mayor manejabilidad. Y por supuesto el ángulo de la dirección no podía permanecer invariado, se ha modificado 2 grados. ¿Todo esto para qué? Pues para conseguir una bicicleta en la que se pedalee muy bien, como es una Orbea Rise, una bicicleta de pedalear, de una sensación ligera, de sensación agradable a la hora de pedalear, natural, como ellos dicen. Y luego que a la hora de bajar sea una bicicleta más capaz, que te permita a esos descensos donde antes le tenías un poco más de miedo, pues poder superarlos. En esta novedad vamos a tener 3 colores diferentes, más siempre la personalización Mayo de Orbea. Os vamos a dejar aquí un enlace al vídeo para que sepáis cómo funciona la herramienta para hacer al final una bicicleta única.
¿Qué os ha parecido esta bicicleta? ¿Os esperabais esta novedad para 2025? Nosotros la verdad es que no y nos ha sorprendido mucho. Si tenéis, como siempre, alguna duda de la bicicleta, si nos hemos dejado algún detalle, queréis hablar con nosotros, pues siempre por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, seguidnos en nuestras redes sociales y esperamos pronto enseñaros más novedades de Orbea 2025.